¿Eres de las personas que te enojas, que no controlas su carácter? Bienvenidos un día más a Ecos de su voz, donde la voz de Dios nunca se apaga y estamos listos para compartirles un nuevo capítulo. La verdad, me encanta este capítulo y fue inspirado por mí, bueno, por Dios, en el Espíritu Santo, pero sobre todo por una experiencia que tuve en esta semana y dije, Dios mío, creo que es un buen tema. Respecto al carácter, ¿cómo es de importante el hecho de controlar nuestros impulsos? ¿Qué tan importante es controlar nuestra lengua también? Porque, ay, es el músculo que más destruye, ¿no? O sea, si algo decimos, no, hombre, ya. O bien podemos inspirar a alguien o destruirlo por completo. Y aquí está mi amigo Edwin, que tiene un carácter súper bonito, así, ¿no? Él no se enoja. ¿A poco no, amigo? Como estamos aquí ya listo para compartir un tema muy interesante, escuchándote con esa introducción que decías, yo decía, ¿será que Lidia pasó una semana muy enojada? Y quizás, pero creo que como cualquiera son emociones que muchas veces son sentimientos o emociones que tenemos que sentir porque somos humanos y cualquier situación que pase hace que estemos felices, así como podemos estar tristes o enojados. Así que es algo muy importante, pero quizás lo que vamos a escuchar en este tema es algo que tenemos que poner atención porque tenemos tanta emoción, no debemos de dejar que eso controle nuestra vida, Mm, sino hay algo que va más allá que eso. sí, sí, sí. Y sobre todo, cómo vivir en el Espíritu Santo y controlar nuestras emociones. O sea, porque nosotros precisamente como hijos de Dios tenemos que saber que tenemos pues el dominio propio que Dios nos ha dado. O sea, ya lo desarrollaremos más adelante, pero hay un versículo que dice, ¿no? O sea, enójate, pero no peques. O sea, no dice Dios, no, nunca te enojes, no pasa nada, o sea, eso es pecado, enojarse. No, no, no. Incluso hasta Jesús se enojó, o sea, ¿qué pasó cuando vio a todos los mercaderes ahí fuera de su casa? Se enojó y bueno, o sea, sabemos la historia que hubo una explosión de parte de Jesús, pero sin embargo no pecó como tal, o sea, no pecó golpeando, no pecó, no sé, maltratando verbalmente a la gente. Eso fue precisamente para darles a conocer que Jesús estaba en contra de lo que estaban haciendo. Y es así donde nosotros también tenemos que inspeccionarnos, donde tenemos que saber en qué momento decir las cosas, cómo decirlas y tratar de controlar nuestra ira. Si no puedes controlarte, aléjate, que se te baje y luego ya regresas, como yo lo hago. Sí, y qué especial de saber que podemos vivir una vida más controlado. Y eso solo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque como tú decías, podemos pasar por muchas emociones y esas emociones puede causar que pequemos, así como si nos enojamos, podemos insultar a alguien o decir cosas que cuando uno, bueno, no sé si a ti te pasa, pero cuando estamos enojados decimos muchas cosas sin pensarlo. Y ya después, como decimos, yo dije eso, ¿será que yo dije eso? Y eso muchas veces puede afectar, digamos, amistad, familia y mucho, ¿verdad? El poder de la lengua puede ayudar a alguien, así a la misma vez destruir a alguien. Pero es un ejemplo, también podemos pelearnos físicamente y hay muchas cosas, pero el Espíritu Santo está allí, como dice ese versículo, y nos da ese dominio propio. Es algo que tenemos que saber, ¿verdad? El Espíritu Santo no solo está ahí solo por estar, sino también está para ahí para ayudarnos a entender lo bueno y lo malo. Y también cómo en verdad, donde algo humano que es las emociones, cómo también Él puede ayudarnos aún con eso. Exacto. Dios
nos da esa transformación y como la verdadera transformación no viene de nosotros mismos, del ser humano, sino viene del poder del Espíritu Santo actuando en nosotros. Y precisamente es ahí donde tenemos que verlo. Primero que nada, el nuevo nacimiento y el caminar de deseo, pues viene de una criatura nueva. Vivir en el espíritu comienza con reconocer que nuestra necesidad está en Dios. O sea, necesitamos de Dios sí o sí y es el primer paso, ¿no? Para cambiar nuestro carácter porque necesitamos de Él en todo momento, en todo lugar. Y si no lo reconocemos, desde ahí estamos mal, porque seríamos arrogantes, seríamos personas que pues va en contra totalmente y decimos, no, 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 tenemos que reconocer que necesitamos de Dios en todo momento y en todo lugar. Cuando una persona nace de nuevo, en Cristo Jesús, recibe nuevos deseos espirituales, como por ejemplo, no sé, oración, una comunión con Dios, ir a la iglesia, leer su palabra, vivir en santidad en general, ¿no? Es un deseo que a lo mejor en la carne decimos, ay no, qué flojera, ¿para qué voy a la iglesia el domingo? Mejor me quedo aquí dormido. O ¿para qué leo la Biblia? De todos modos, el domingo la voy a leer en la iglesia. ¿Sí me explico? O sea, muchos ejemplos donde la carne va a ir en contra del deseo del Espíritu Santo, pero justamente es ahí donde tenemos que discernir para cambiar y decir, no, 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 carne, voy a ir contra ti, voy a luchar contra ti y voy a hacerle caso más al Espíritu Santo que a mi carne. Y es algo maravilloso porque sabemos porque la carne está atraída por la maldad, por lo malo. Es algo que no podemos evitar y por eso nosotros somos pecadores. Pero el Espíritu Santo es tan especial porque cuando reconocemos quién es Jesucristo y lo que hizo por nosotros, ese gran sacrificio, también Cristo prometió que estará con nosotros el Espíritu Santo. Uh Y -huh. la misma palabra dice que el Espíritu Santo nos hace entender que nosotros somos hijos de Dios. Pensemos en eso un poco, porque antes no tenemos el Espíritu Santo. En otras palabras, no había un pensamiento en nosotros de hacer lo bueno, no había un pensamiento en nosotros de Dios, no había algo que en verdad nos hacía diferente. Éramos como cualquiera, éramos pecadores, pero cuando que reconocimos en verdad quién es Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo que mandó para estar con nosotros. Como tú decías, hay cosas nuevas en nuestra vida. Hay una necesidad de oración, hay una necesidad, hambre de la palabra y no nos vamos a acostumbrar solo, digamos, porque voy el domingo, solo en ese momento voy a orar, voy a cantar, voy a leer, no, sino podemos estar manejando y queremos escuchar alabanzas o estamos orando mientras manejamos o teniendo pensamientos de Dios, de su palabra. Entonces eso lo que nos hace el Espíritu Santo, nos hace entender y reflexionar. Ya no eres como antes, ahora tú eres hijo de Dios. Ahora, de verdad, tienes que actuar diferente. Exacto. Ese deseo es genuino. O sea, no es que tú vayas como los fariseos, ¿no? Que oraban en las calles para que las demás personas los Ujú. vieran. O sea, no es aquí el hecho de que, ay, yo lo estoy haciendo y quiero que me vean. No, no, no. Esto es ya más personal, es una intimidad con Dios, una relación con Dios, donde tu Espíritu Santo lo desea, como lo decías tú, o sea, lo anhela en todo momento, en todo lugar. A veces, no sé si te pasa a ti, Edwin, o a ti que estás viendo el video, que veo de repente a una persona de la calle, o como le dicen allá Ujú. en Estados Unidos, ¿no? Un homeless. Y ay, me da tanta tristeza como decir, esa persona no tiene un hogar, no sabe si va a comer hoy o si puede tomar una ducha, o sea, ya mínimo con las necesidades básicas. Y me duele mucho, o sea, pensar en que vive en una situación tan escasa, en una situación de incluso adicciones, ¿no? Y paso a un lado de esa persona y en mi mente está, quiero orar por él y le digo, Dios, pongo en tus manos a esta persona, pongo en tus manos su espíritu, sálvalo, sácalo de esa situación y quizás también tú podrías hacer eso, ir orando por las personas que
en las que vas caminando y te vas topando, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que ir y, puedo orar por usted, digo, también es parte de, es lindo, Ujú. pero sobre todo el dar gracias en todo momento, el orar por las personas, por tu familia, el anhelar estar en comunión con Él en todo momento, créeme que eso va a cambiar tu carácter, pero sobre todo tu relación con Dios. Sí, y dice un versículo en Juan 3:5, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso tenemos que leerlo y leerlo con mucho cuidado porque ahí nos expresa la palabra que la importancia del Espíritu en nosotros, porque sin ese Espíritu que nos hace nacer de nuevo, hay dos nacimientos, por supuesto, el nacimiento físico, que cada uno lo pasamos, pero el segundo nacimiento es cuando dejamos el viejo hombre morir y ser renacidos a través de Jesucristo. Esa es la segunda nacimiento. Es necesario, dice esta palabra, nacer de nuevo, porque sin ese nacimiento del Espíritu, dice, no podemos entrar en el reino de Dios. Así que es necesario porque nos cambia completamente. Sin el Espíritu no podemos estar conectados con Dios, porque siempre, como decíamos, la carne se apodera de nosotros y quiere con nuestras emociones, con el pecado, con la tentación, tantas cosas, porque vivimos en un mundo de maldad y allí si no está el Espíritu, vamos nosotros mismos, seguimos el corriente de la maldad, pero cuando el Espíritu está con nosotros y hemos nacido de nuevo, ya no sentimos ese deseo de seguir a los otros, sino ahora vamos a la contraria y Mm. vamos siguiendo a Cristo, que nos llevará a estar en el reino de Dios. Otro versículo en 2 Corintios 5:17 dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que la carne produjo tantas cosas que ahora ni siquiera vale la pena recordar el pasado, lo que éramos antes, porque el Espíritu Santo nos cambió completamente y nos hizo nuevo a través de Cristo Jesús, donde sabemos todo eso que quede atrás, pero ahora soy hijo de Dios, ahora soy hecho nuevo en Él. Amén. Qué bonito versículo. Y exacto, tenemos que reflexionar si realmente estos deseos están en nosotros, si en realidad deseamos tener esa comunión cercana con Dios. Porque si no es así, entonces creo que estamos dejando de lado al Espíritu Santo y no estamos dejando que obre en nosotros. Entonces hay que reflexionar en eso. Por otro lado, el control de las emociones y el carácter pues es otro punto muy importante porque no sé si les ha pasado que muchos conflictos, tanto familiares como matrimoniales, como de amistades Ujú. o con las personas en general, precisamente nacen de un mal carácter, de una actitud negativa que dices, ay, es que me habló así o es que yo le dije, o sea, empieza un conflicto donde se sale de control. Pero algo que yo he aprendido es que yo no puedo controlar a las otras personas. O sea, por más que quiero y quizás yo les pueda decir un consejo, no sé, a mis hermanas que les tengo confianza, oye, no le hables así o no me hables así o no sé, ¿no? Pero al final es decisión de ellas, es una actitud que ellas van a querer cambiar o no van a querer cambiar. Lo que sí puedo cambiar es mi forma de reaccionar ante las situaciones, de cómo hablarle a las demás personas. A lo mejor puedo estar muy enojada, como en esta semana, pero, pero me controlé, gracias a Dios. Pero no es fácil, yo sé que no es fácil y claro que el Espíritu Santo no va a eliminar la personalidad de la persona, o sea, la persona va a tener su misma personalidad como es, como nació, por sus experiencias, por su pasado, todo, o sea, obviamente esa personalidad ha sido forjada por todo un pasado, de todos, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que redireccionar. Dios te va a ayudar a redireccionar el carácter que tú tienes, esa personalidad. Tenemos que transformar la impulsividad en constancia o la terquedad en perseverancia.
O incluso el egoísmo en un servicio. Muchas veces decimos, ay, no, ¿yo por qué voy a servir? O esta persona me ha tratado mal. Ujú. No, no le voy a hacer ese favor. Obviamente no, no se lo merece. Y es ahí donde decimos, ok, no se lo merece, pero a la vez yo no merezco ser perdonado por Dios, sin embargo, Dios me perdonó. Y es ahí donde el Espíritu Santo está obrando en nosotros, donde nosotros reflexionamos y decimos, no se lo merece, pero lo voy a hacer por Dios, por lo que Dios hizo por mí y por la otra persona como un testimonio incluso, ¿no? Sí, así es. Y me pareció muy interesante lo que dijiste, que el Espíritu Santo no elimina nuestra personalidad. Y porque imagínate si todos fuéramos de la misma manera, como qué aburrido sería, ¿no? ¿Verdad? De todo ser igual, como un robot, ¿no? Mm, Programado para hacer esto, pero Dios nos dejó hacer así como somos de nuestra personalidad, algunos alegres, algunos más serios, pero siempre, digamos, si el Espíritu Santo está en nosotros, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces ahí podemos disfrutar, si digamos, ser mi persona, pero no vivir como antes, sino ahora como hijo de Dios con la misma personalidad. Y es ahí que el Espíritu Santo nos ayuda a controlar nuestras emociones, controlar todo lo que es parte de nosotros, porque nos da ese dominio propio y también nos da frutos como la paciencia, mansedumbre. Es más, hay un versículo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 que dice de esa manera, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, templanza. Imagínense lo que es parte de ese paquete que viene del Espíritu Santo para nosotros. Yo no sé, yo leí esto y vi una lista de cosas buenas, cosas que no viene tanto de la carne, porque olvídese, lo contrario sería otras cosas, pero mm, el Espíritu cuando está en nosotros nos da todas esas buenas cualidades yo diría que vienen de parte de Dios divinas, que Él es mm, el único que puede abrir nuestra manera de ser sin cambiar nuestra personalidad y ayudarnos a ser buenas personas, que tiene ese amor, gozo, paz, paciencia, todo eso. Y eso es algo maravilloso, son los frutos del Espíritu Santo. También hay otro versículo en Proverbios, capítulo 16, versículo 32, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios es uno de los libros más lleno de sabiduría con mucha razón, porque esto me hace entender, es mejor ser paciente que ser fuerte. O ser personas dominantes o lo que tú quieras decir, es mejor ser paciente de alguien que se descontrola o es muy explosivo. Es mm, lo que quiere decir la palabra. Hay que calmarnos, pero el Espíritu Santo hace eso en nosotros, porque antes nosotros éramos rápidos para reaccionar, para enojarnos, para decir algo y listos para pelear, pero este versículo dice, es mejor que te calmes, sé paciente. mm, Y la segunda parte dice que el que se enseñorea de su espíritu, nos dice que es mejor tener ese dominio propio que alguien que es un conquistador, que quiere tomar la ciudad, que quiere mostrar que es fuerte, que él puede mejor que todos, pero es mejor tener ese dominio propio, tener ese control. Y solo eso hace el Espíritu Santo porque Él controla nuestras emociones y nos ayuda con nuestro carácter. me recuerda a mi abuelo. Ujú. Mi abuelo, todo el mundo le tenía miedo, o sea, porque tenía un carácter, Dios mío. De poco O amigos. sea, ¿mande? De poco amigos. Sí, 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 no, o sea, como decimos acá en México, de mecha corta, ¿no? O sea, cualquier cosita Explosivo. y explosivo, sí, sí, sí. Ujú. O sea, no agresivo en el sentido de que golpeara ni nada de esto, pero sí, ay, de repente se enojaba y empezaba a gritar y así. Y ahorita que pues ya tengo, gracias a Dios, más conocimiento de su palabra, Ujú. ahora entiendo que a lo mejor él tenía pues amargura en su corazón.
o sea, por su niñez, por su pasado, él aprendió a desenvolverse de esa manera, pero no significa que esté bien. Incluso si tú eres mamá de familia, padre de familia, creo que el hecho de que tú les enseñes a tus hijos o tú te dirijas con tus hijos de una manera tierna, claro, o sea, enseñándoles con disciplina, reprendiéndoles, por supuesto, pero no de una manera que des miedo, Ujú, porque una, eso le estás enseñando a tus hijos y por otro lado, o sea, eso lo van a reflejar con sus compañeritos en la escuela, con sus maestros, o sea, creo que debemos cortar esa línea, ¿no? Esa herencia, las generaciones pasadas. Precisamente fue ahí donde dije, no, o sea, yo no quiero ser como mis abuelos o yo no quiero expresarme así ujú, con las demás personas, porque al final, ¿qué ganamos? O sea, ¿qué ganamos con el ser explosivos? ¿Qué ganamos con que nos tengan miedo? No, al contrario, la gente se va a alejar, vas a dar un testimonio malo porque Dios quiere que tú reflejes su carácter. Entonces, es ahí donde tenemos que reflexionar cómo es nuestro carácter y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y el hecho de caminar diariamente en el Espíritu es importante, pero sin embargo no basta con haber recibido solamente el Espíritu. Obviamente debemos andar en él día con día, o sea, los días de tu vida, cada hora, cada minuto, cada segundo. Esto implica alimentarnos de su palabra, saciar nuestra sed de su agua, que dice en su palabra, nunca tendrás sed si bebes de esta agua. Orar, mantenernos cerca de Dios en todo momento, así como un árbol cuando está plantado cerca de un río, ¿qué pasa? O sea, el árbol se ve frondoso, se ve grande, fuerte. Es lo mismo si hacemos esa comparación de nuestra vida espiritual con esta parábola, vamos a ver ese fruto de nuestro carácter en todas nuestras actividades, con todas las personas con las que nos relacionamos. y en verdad, es algo que como creyentes tenemos que hacerlo todos los días. Ujú, Más su palabra dice que somos el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo vive en nosotros, no por un momento, no solo viene a visitarnos y después se va y, ay, regreso la siguiente semana, no, vive en nosotros y más cuando nos cuidamos. Por eso es tan importante cuidarnos y el Espíritu Santo nos ayuda con eso porque nos enseña lo que es lo malo, lo bueno y lo que tenemos que hacer. El Espíritu Santo dice sus palabras que también está como sellado en nosotros. Entonces, es algo que tenemos que tener por seguro, de caminar con el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Y Él es el que nos va a ayudar en todas las áreas que necesitamos. Es tan especial que Dios, su plan es tan perfecto que no nos dejó solo, pero no tenemos que poner a un lado o ignorar lo que es el Espíritu Santo para nosotros. Es alguien muy importante. Es el único que nos ayuda a poder andar como Cristo anduvo en este mundo. Porque sin él, sin el Espíritu Santo, nosotros hacemos todo lo contrario. Lo malo lo vemos como bueno y ahí comenzamos, pero ahora hay una diferencia en nuestra vida. En Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es preciso lo que estaba diciendo. Cuando el Espíritu está en nosotros, no hay esa necesidad como antes ujú. de satisfacer la carne, de placer, darse placer a la carne, porque ahora ya no vivimos de esa manera, ahora vivimos en el Espíritu y el Espíritu en nosotros. Ahora deseamos cosas que llena el Espíritu, nos fortalece, lo que nos ayuda a seguir en el camino del Señor. También lo que tú decías está en el Salmos 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Qué especial saber que esa es nuestra vida ahora.
donde en nuestro momento, en el tiempo perfecto de Dios, daremos ese fruto, pero si nos desconectamos o si el Espíritu Santo no está allí, nunca vamos a dar fruto. Mas cuando Él vive en nosotros, sabiendo que somos ese templo y morada del Espíritu Santo, dice acá, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Mostraremos los frutos que Dios ha puesto en nuestra vida por ser obediente, que antes no lo éramos, por ser fiel, que antes no queríamos estar lejos de Dios, pero el Espíritu Santo nos ayuda a acercarnos a Dios. Entonces, es verdad, prospera nuestra vida, como dice este versículo, y todo lo que hace prosperará. Así que vale la pena saber que el Espíritu Santo está con nosotros y que nosotros decidimos también caminar con Él todos los días de nuestra vida. Y no sé cómo tú lo veas, Edwin, pero al menos aquí en México, yo veo a muchas personas de una manera tan violenta, o sea, todo el tiempo, en serio, a mí, personalmente a mí me da hasta temor tocar Ujú. el claxon del carro, así como el pide, porque digo, no sé a quién le estoy Sí, pitando, no sé a quién le estoy tocando el claxon y me vaya a hacer algo. O sea, he visto aquí casos donde de repente la persona que está adelante se baja con una pistola y ya le disparó a la otra persona. Dices, oye, o sea, ¿qué está pasando? Como pues sabemos que los días son malos y cada vez la maldad va a aumentar, pero precisamente tenemos que ser nosotros la diferencia. Tenemos que cambiar el carácter, no dejarnos llevar por este mundo, no dejarnos llevar por los impulsos de la carne y vivir en el espíritu. Es lo único que va a vencer los impulsos de esta carne. Es lo único que nos va a ayudar a cambiar nuestro carácter y experimentar una vida cristiana plena, tener esa paz, tener esa confianza de decir, Dios, ayúdame a tener dominio propio, no pecar, no, o sea, sí enojarnos, como decíamos, pero controladamente. Obviamente no somos perfectos, nunca vamos a hacerlo y menos por nuestras propias fuerzas. O sea, Dios es el que hace la obra en nuestra vida, Dios es el que transforma nuestro carácter y pues es ahí está el secreto, te lo regalamos. Lee la, lee la Biblia porque ahí está, te lo compartimos, para que transformes tu carácter, encuentres ahí paz en Dios, sobre todo renovándonos, cambiando nuestras emociones y el carácter. para todos los que están viendo, hoy toma un momento para preguntarte, ¿estoy caminando en el Espíritu o en mis impulsos? Mm, Abre tu corazón a Dios, dedica tiempo diario a la oración, a la palabra y permite que el Espíritu Santo te guíe en todo momento, no solo en los momentos que necesitas porque algo está pasando, en todos los momentos y en toda hora, todo día, no importa, que el Espíritu Santo nos guíe en todos esos momentos. Y empieza hoy a sembrar en tu vida lo que dará fruto eterno. No sé qué te está controlando en este momento, tus impulsos, pero mejor que sea el Espíritu Santo. mejor. Así es, amigos. Entonces, dejamos esta reflexión en tus manos. Déjanos ahí un comentario. Si no te has suscrito, suscríbete. Si conoces a alguien que tiene un carácter muy explosivo, mándale esto. Y déjanos ahí un hashtag yo no me enojo, hashtag yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio el próximo viernes. Un saludo, un abrazo y Dios los bendiga. Bye.